Mi novia convirtió un simple viaje de fin de semana a Barcelona en una experiencia emocionalmente agotadora con sus celos irracionales, y ahora me pregunto si realmente vale la pena seguir juntos. Sinceramente, todavía estoy procesando todo lo que pasó el fin de semana pasado. Barcelona debía ser un escape, un pequeño descanso después de meses de trabajo, estudios y rutinas agotadoras. Mi novia y yo llevábamos planeando este viaje desde febrero. Nada complicado, 2 días tranquilos, comida buena, caminatas por barrios históricos, tal vez una copa de vino viendo el atardecer en la playa de la Barceloneta. Pero en lugar de eso, fue una experiencia que me dejó más agotado que cualquier semana de clases o exámenes. Todo empezó incluso antes de subirnos al avión. Llegamos al aeropuerto con tiempo, como solemos hacer, y yo estaba de buen humor. Estaba bromeando con ella en la fila, animado por lo que nos esperaba. Pero ella ya parecía molesta. En el mostrador de la aerolínea, le pregunté al chico que nos atendía si había posibilidad de un asiento junto a la ventana. Es una costumbre mía, me gusta mirar hacia afuera durante el aterrizaje. El chico sonrió, me dijo que sí, que podía hacer ese cambio sin problema. Y ya con eso, su cara cambió. Apenas nos alejamos del mostrador, me soltó, ¿viste cómo te sonrió ese tipo? Parecía que te estaba coqueteando. Me reí. Pensé que estaba bromeando, pero su mirada era completamente seria. El tipo tenía como 50 años, con un uniforme gris aburrido, y cero interés en mí. Intenté quitarle importancia. Tal vez eran los nervios de viajar. Pero en el fondo ya sabía que no sería la última vez que pasara algo así. Durante el vuelo, me tocó sentarme al lado de una turista alemana. No pasó nada raro, charlamos un poco sobre qué lugares visitar en la ciudad, ella me preguntó por recomendaciones, y yo le mencioné un par de sitios que había visto en blogs de viajes. 5 minutos de conversación, máximo. Aterrizamos y mi novia no dijo una sola palabra. Caminó en silencio hasta la recogida de maletas, y apenas salimos del aeropuerto me soltó, ¿te divertiste coqueteando con la rubia del avión? Me quedé mirándola sin saber qué decir. Era como si cualquier interacción con una mujer fuera, automáticamente, una amenaza. Intenté cambiar el clima. Ya en el hotel, le propuse dar una vuelta por el Born, que ella misma había dicho que quería conocer. Aceptó, aunque sin mucho entusiasmo. Durante la caminata, paramos en un pequeño local que vendía empanadas, porque yo no había almorzado bien. Ella no quiso comer nada, solo se quedó ahí, de brazos cruzados, observando cada uno de mis movimientos como si esperara pillarme en algo. Interactué con la señora que atendía, una mujer mayor, amable, que me recomendó una salsa picante hecha por su esposo, y al salir del local, mi novia lanzó un comentario seco, ¿te gustó la señora, verdad? Me reí, otra vez, intentando suavizar las cosas, pero ya no tenía gracia. Lo peor vino más tarde, en el Park Güell. El lugar estaba lleno de turistas, y yo intentaba disfrutarlo, sacando fotos, viendo la arquitectura. Pero ella no me dejaba en paz. Cada vez que mi mirada se desviaba, aunque fuera por un segundo, me lanzaba comentarios sarcásticos. Muy interesante esa chica, ¿no? ¿Te gustó cómo se ve con ese vestido? Ni siquiera estaba mirando a nadie, solo estaba tratando de disfrutar el entorno. A un punto, dejé de levantar la vista. Me limité a mirar el suelo mientras caminábamos. Volvimos al hotel al final de la tarde. Yo ya estaba agotado, no físicamente, sino mentalmente. Todo lo que quería era acostarme y no hablar más. Pero ella no. Cerró la puerta de la habitación y empezó a discutir. Me acusó de estar deseando que otras mujeres me hablen, de mirar descaradamente a todas las que se cruzaban por el camino, incluso de hacerme el inocente. Intenté explicarle que no era así, que estaba exagerando. No funcionó. Intenté callarme. Peor aún. Cada cosa que decía parecía ser usada en mi contra, y cuando me quedaba en silencio, decía que eso probaba que tenía algo que esconder. Y en ese momento, algo en mí se quebró. No grité. No discutí. Solo sentí una especie de vacío, como si por dentro ya no quedara nada que decir. Era solo el primer día del viaje, y ya quería volver a casa. La mañana siguiente fue, silenciosa. No ese silencio cómodo de dos personas que se entienden sin palabras, sino ese otro, cargado, que uno siente cuando algo está roto y no sabe si vale la pena intentar repararlo. Ella se levantó primero, se duchó sin hablarme, se vistió rápido y salió de la habitación diciendo que necesitaba aire fresco. Tardó más de 1 hora en volver. Yo me quedé en la cama, mirando el techo del hotel y preguntándome qué estaba haciendo ahí. Era ridículo, estábamos en una de las ciudades más vibrantes de Europa, teníamos un fin de semana para disfrutar, y ni siquiera podíamos compartir un desayuno sin arrastrar una tensión insoportable. Cuando volvió, parecía como si nada hubiera pasado. Me trajo un café del bar del hotel, incluso sonrió un poco, y dijo que tal vez podríamos ir al Museo Picasso. Yo accedí, no porque tuviera ganas, sino porque estaba demasiado cansado para discutir. Y por un par de horas, la situación pareció mejorar. Caminamos por las callecitas estrechas del barrio gótico,
Ella incluso me tomó de la mano en un momento, y pensé que quizás había sido solo un mal día, una acumulación de estrés o inseguridades mal manejadas. Pero esa tregua no duró mucho. En el museo, mientras observábamos una pintura, me acerqué a una guía que estaba respondiendo preguntas a un grupo pequeño de turistas. Le pregunté si las obras estaban organizadas cronológicamente o temáticamente, algo muy simple. Ella respondió amablemente, nada fuera de lo común. Pero apenas me volví hacia mi novia, su rostro ya había cambiado. De nuevo, fruncía el ceño, con los labios apretados y los brazos cruzados, y me dijo en voz baja, ¿tan interesante era esa mujer como para ir a hablarle con esa sonrisita? Le expliqué lo que había preguntado. Le señalé incluso que la guía estaba ocupada con un grupo entero de visitantes. No importó. Ya estaba convencida de que lo había hecho con intenciones ocultas. A partir de ahí, su actitud volvió a endurecerse. Caminó varios pasos por delante mío el resto del recorrido, sin mirar atrás, como si necesitara dejar claro que estaba molesta, pero sin decirlo directamente. Ese patrón se repitió todo el día. Cualquier contacto visual mío con otra persona, cualquier gesto, cualquier sonrisa, todo era motivo para otro reproche. Ni siquiera pude pedirle indicaciones a un camarero sin que ella me lanzara alguna indirecta. A la hora del almuerzo, fuimos a una terraza en la Plaza Real. El lugar estaba lleno, y la camarera era una mujer joven, con una energía contagiosa. Ella fue amable, nos recomendó un plato típico, hizo un par de bromas. Y yo, por educación, sonreí. Error. Bastó eso para que mi novia se pasara toda la comida mirando hacia otro lado, jugando con el tenedor y evitando hablarme. Fue ahí donde empecé a pensar seriamente que tal vez esto no tenía arreglo. Después de comer, intenté tener una conversación honesta con ella. Le dije que me sentía observado, juzgado constantemente, que su nivel de desconfianza me estaba asfixiando, que no había hecho nada para merecer ese tipo de control. Ella bajó la mirada por un momento, pero en vez de responder directamente, cambió de tema. Me preguntó si había visto el vestido que llevaba una chica que pasó por la calle hacía un rato. Yo no entendí qué tenía eso que ver, pero ella insistió. Dijo que esa chica seguro me gustaba más que ella, que era mi tipo. Lo dijo con una mezcla de sarcasmo y dolor que me dejó helado. No era solo celos. Había algo más profundo ahí. Una inseguridad que no entendía, pero que estaba condicionando cada aspecto de nuestra relación. Volvimos al hotel antes de lo previsto. Ella se encerró en el baño por casi una hora. Yo me senté en el sillón, en silencio, sintiendo como todo lo que habíamos construido en los últimos 2 años se empezaba a derrumbar de forma lenta, pero inevitable. No sabía si debía insistir en hablar, si debía dejarla sola, si debía agarrar mi mochila y simplemente irme al aeropuerto por mi cuenta. Cuando salió del baño, traía los ojos hinchados. Me miró un momento, como si quisiera decir algo, pero solo dijo, lo siento, no soy así. De verdad no lo soy. Y esa frase, en lugar de tranquilizarme, me generó aún más dudas. Porque si no era así, ¿por qué seguía actuando de esa manera? A pesar de su disculpa, esa noche dormimos en completo silencio. No hubo más discusión, pero tampoco ningún gesto de cercanía. Compartimos la misma cama como 2 extraños, espalda con espalda, cada uno cargando un malestar que ya no se podía ignorar. Yo no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a ese punto. No éramos nuevos, llevábamos más de 2 años juntos. Habíamos atravesado momentos difíciles, sí, pero esto era diferente. Era una forma de desgaste constante, como una gota cayendo sobre una piedra hasta que finalmente la rompe. Al día siguiente, nuestro último en Barcelona, me desperté temprano. Miré el techo por unos minutos, intentando decidir si debía quedarme en la habitación o salir a caminar solo. No quería pasar un último día encerrado, pero tampoco sabía si tenía energía suficiente para fingir que todo estaba bien. Me levanté sin despertarla, me vestí despacio y salí del hotel. Caminé por la Rambla casi sin rumbo, con el ruido de la ciudad mezclándose con mis pensamientos. Después de casi una hora, volví con 2 cafés. Ella ya estaba despierta, sentada en la cama, y no parecía sorprendida de que me hubiera ido. Me miró sin decir nada mientras le tendía el vaso. Tomó un sorbo y luego soltó, sin mirarme, «Te escapaste un rato de mí». Lo dijo sin rabia, pero con una frialdad que me dolió más que cualquier reproche. Le respondí que necesitaba pensar, que necesitaba estar solo un momento. «Claro», me dijo, «eso siempre te sale bien. Huir». Y ahí exploté. No grité. No insulté. Pero por primera vez, le dije todo lo que venía callando. Le dije que su desconfianza no era nueva, que llevaba tiempo sintiéndome observado, controlado, que sus celos no eran muestras de amor, sino de inseguridad. Le conté que me dolía ver cómo transformaba situaciones normales en conflictos imaginarios, que me estaba alejando emocionalmente, no porque quisiera, sino porque ella no me dejaba espacio para respirar. No lloró. No se quebró. Solo me escuchó, con el rostro completamente neutro, como si hubiera estado esperando ese momento desde hace semanas. Cuando terminé,
Me preguntó con una calma casi mecánica, ¿entonces ya estás decidido a dejarme? Yo no supe qué decir. No estaba seguro. Lo que sí sabía era que no quería seguir viviendo en esa constante tensión. Que no podía pasar el resto de mi vida dando explicaciones por cosas que nunca hice. Fuimos al aeropuerto en completo silencio. En el avión, ella intentó conversar. Me habló de cosas triviales, de la comida del vuelo, de una serie que quería ver. Pero yo ya no podía seguir fingiendo. Asentía con la cabeza, respondía con monosílabos, hasta que finalmente me rendí y me puse los auriculares. Y aunque mi cuerpo seguía allí, mentalmente ya no estaba. Al aterrizar, todo fue aún más extraño. Me esperaba que al llegar al apartamento habría una conversación definitiva, un intento de poner las cartas sobre la mesa. Pero no. Ella me abrazó, me dio un beso rápido en la mejilla y me dijo que había disfrutado mucho el viaje, que le hacía bien viajar conmigo, que debíamos planear algo similar para el próximo mes. Y lo dijo de verdad. Como si los días anteriores no hubieran ocurrido, como si todo lo que se dijo, todo lo que se sintió, hubiera sido borrado de un plumazo. Esa noche, ya en casa, me encerré en el baño y me senté en el suelo. Literalmente, sentí una mezcla extraña de culpa, confusión y agotamiento. ¿Era posible que ella no viera lo que había pasado? ¿O acaso lo veía, pero se negaba a aceptarlo? Me acordé de una conversación vieja con un amigo, que una vez me dijo, hay gente que no te hiere porque quiere, sino porque no sabe vivir de otra forma. Y por primera vez, empecé a considerar seriamente si el problema ya no era solo de ella, sino mío también, por quedarme. Durante los días siguientes, traté de volver a la rutina, pero algo en mí había cambiado. No era solo que estuviera molesto, era una especie de desconexión interna que me hacía observar todo desde fuera, como si estuviera viendo mi relación desde el otro lado de un vidrio. Iba a clase, entrenaba, respondía a sus mensajes, pero ya no había esa chispa que solía mantenerme enganchado a ella. Cada vez que recibía un ¿dónde estás? O un ¿quién está contigo?, ya no me causaba incomodidad, sino un rechazo silencioso, como si me pidieran justificar mi existencia constantemente. Lo curioso es que, en apariencia, todo volvió a la normalidad. Ella se mostraba más cariñosa, más dispuesta a salir, incluso me propuso organizar una cena con amigos, pero no era natural. Era como si estuviera interpretando el papel de una novia funcional, esperando que yo olvidara lo que pasó en Barcelona. Lo intenté. Lo juro que lo intenté, pero dentro de mí ya no había confianza. Cada sonrisa me parecía forzada. Cada gesto dulce, una estrategia para que no me fuera. Me sentía observado incluso cuando no estaba con ella. Y entonces llegó la invitación al viaje con su familia. Sus padres habían alquilado una casa en el norte durante un fin de semana largo. Ella me lo propuso como si fuera una gran oportunidad para volver a conectar. No pude negarme directamente. Le dije que lo pensaría. Pero en cuanto colgué la llamada, sentí un nudo en el estómago. No era miedo. Era agotamiento anticipado. Sabía que un viaje con sus padres implicaba filtros constantes, control de imagen, tensión silenciosa en cada gesto. No quería eso. Pero más allá de no quererlo, no sabía si podía soportarlo sin estallar. Una noche, fui a casa de su mejor amiga. Quería otra perspectiva. Algo más objetivo que mis propios pensamientos girando en círculo. Ella me recibió con cara de ya sé por qué estás aquí. No hizo falta mucha introducción. Le conté todo. Desde Barcelona hasta los días posteriores. Ella escuchó en silencio, con los brazos cruzados y sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego soltó una frase que todavía me retumba. No es la primera vez que lo hace, solo que tú eres el primero que se atreve a decírselo. Me quedé helado. Le pregunté a qué se refería exactamente. Me dijo que su amiga siempre había tenido conductas posesivas, incluso con amigas, que se ponía celosa si ellas hacían planes sin incluirla, o si no le contaban algo de inmediato, que con su ex, las cosas fueron parecidas, control, desconfianza, reclamos constantes, pero que nadie decía nada por miedo a que ella se derrumbara. Tiene una forma de hacerte sentir culpable incluso cuando no hiciste nada, me dijo. Y eso me golpeó fuerte, porque era exactamente lo que me venía sintiendo desde hace meses. Volví a casa esa noche con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por saber que no estaba loco. Tristeza por confirmar que esto no era un episodio aislado. Era un patrón. Y yo había quedado atrapado en él. Los días siguientes fueron confusos. Me debatía entre cortar de una vez o intentar una última conversación. No soy alguien que abandona fácil, pero tampoco soy alguien que vive en función de no herir a otros. Y en esta relación, cada vez me sentía más una versión editada de mí mismo. Una que no miraba, no opinaba, no respiraba sin pensarlo dos veces. Finalmente, decidí hablar con ella. Le pedí que viniera a casa una tarde. Preparé todo para que fuera un momento tranquilo, sin interrupciones. Cuando llegó, lo supo de inmediato. No sé si fue mi cara, el tono de mi voz o el silencio entre los dos. Se sentó en el sofá y esperó. Yo también me senté, tomé aire, y empecé a hablar. No hubo rodeos. Le hablé con calma,
pero sin suavizar nada. Le dije que estaba agotado, que la relación me había drenado emocionalmente, que me sentía constantemente culpable por cosas que no hacía, ni pensaba, ni deseaba, que su forma de desconfiar de todo y de todos me había llevado a una especie de encierro donde ya no podía ser yo mismo, que no estaba acusándola, pero que tampoco podía seguir viviendo en esa dinámica. Ella no reaccionó al principio, solo me miró, en silencio, como si estuviera intentando calcular si todo aquello era real o si era solo una amenaza más. Cuando se dio cuenta de que no había marcha atrás, su expresión cambió. La rabia apareció primero. Me preguntó si había conocido a alguien más, si estaba inventando todo eso para irme sin quedar como el malo. Me dolió, porque no entendía nada. Le juré, con toda la sinceridad posible, que no se trataba de nadie más, que se trataba de mí, de mi paz mental, de mi necesidad de respirar. Luego vino el llanto, no un llanto desgarrador, sino ese tipo de llanto que parece estudiado, como si llorar pudiera revertir el resultado. Me dijo que todo era su culpa, pero en el mismo suspiro también me culpó por no haber tenido más paciencia, por no haber aguantado un poco más, que ella sabía que tenía problemas, pero que también esperaba que alguien la ayudara a salir de eso, que yo había prometido estar a su lado, que me rendía demasiado fácil. Me quedé sentado, sin saber si debía consolarla o mantenerme firme. Elegí lo segundo, porque esa duda, esa culpa que ella tan hábilmente depositaba en mí, era exactamente el núcleo del problema. No podía seguir cargando con un papel que no me correspondía. Me levanté, le pedí que se tomara el tiempo que necesitara, pero que esa noche no se quedara. No porque quisiera herirla, sino porque sabía que si pasábamos una noche más juntos, si compartíamos una cena, una cama, una despedida lenta, yo iba a ceder. Y eso no ayudaría a ninguno de los dos. Ella aceptó sin decir palabra, se levantó despacio, tomó sus cosas y antes de salir me miró una vez más. «Vas a arrepentirte», dijo. Y no era una amenaza. Era casi un susurro lleno de tristeza. Cerró la puerta sin mirar atrás. Esa noche me costó dormir, no por la decisión en sí, sino por el silencio que dejó. Durante 2 años, había estado acostumbrado a una presencia constante, a mensajes diarios, a reclamos, a risas compartidas, a rutinas que se vuelven hábito. Ahora todo eso se había ido, y en su lugar quedaba un vacío que no era del todo doloroso, pero sí inquietante. Al día siguiente, su amiga, la misma que me había dado esa conversación honesta hacía unos días, me escribió. Me dijo que ella había estado llorando todo el día, que le había contado que yo la había dejado sola con sus monstruos. Le respondí lo único que podía, que nadie podía luchar contra monstruos que no acepta que existen. Durante esa semana, hubo intentos. Un mensaje, una llamada perdida, una nota dejada en la entrada de mi edificio, pero no respondí. No porque me sintiera superior, ni porque quisiera castigarla, sino porque entendí que si hablábamos otra vez, si abría aunque fuera una rendija, íbamos a terminar otra vez en el mismo lugar. Yo no quería salvarla. Yo quería dejar de ahogarme. El silencio duró casi 10 días. En ese tiempo, no hubo mensajes, llamadas, ni noticias a través de conocidos. Fue raro. No por su ausencia, sino por lo que reveló en mí, que la paz que tanto había extrañado no tardó en instalarse una vez que ella dejó de estar. Me sentía más liviano. Dormía mejor. Mis pensamientos ya no giraban en torno a explicaciones, justificaciones o prevenciones. Volvía a ocupar mi mente con lo que antes me daba placer, leer sin interrupciones, entrenar sin revisar el teléfono cada 20 minutos, salir con amigos sin sentirme observado desde lejos. Pero, como suele ocurrir, la calma fue interrumpida. Una noche, recibí un mensaje inesperado. Era de su número, pero el texto era diferente. No tenía tono emocional, no había reclamo, ni rastro de arrepentimiento. Solo decía: podemos hablar en persona. Solo un rato. Te prometo que no voy a llorar. Tardé más de 1 hora en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque esa frase, te prometo que no voy a llorar, me pareció más peligrosa que cualquier súplica. Era la señal de que había preparado algo, algo que no sabía si estaba listo para enfrentar. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca del campus. Un lugar neutral, público, sin lugar para escenas dramáticas. Llegué puntual. Ella ya estaba ahí, vestida con sobriedad, sin maquillaje, el cabello recogido. Se notaba que había dormido poco. Aún así, tenía esa mirada firme, casi ensayada, que siempre usaba cuando necesitaba tomar el control. Me saludó con un gesto de cabeza. Nada de abrazos, ni siquiera un apretón de manos. Me senté, pedí un café y esperé a que hablara. No tardó. Sé que no quieres volver. No vengo a pedir eso, dijo. Solo quiero que me escuches. Necesito explicarte algo que no supe cómo decir antes. Levanté la vista. Por dentro, estaba en guardia. No por miedo a lo que dijera, sino porque no quería que mis emociones me hicieran retroceder. Ella continuó. Durante años, aprendí a medirlo todo. A leer entre líneas. A interpretar cada silencio como una amenaza.
Vengo de un hogar donde el afecto era condicional, donde si no vigilabas, te lastimaban. Y eso se me quedó grabado en la piel. No te lo digo como excusa. Lo digo porque es la única manera que tengo de entender por qué actué como actué. Guardó silencio un instante. Tomó su taza de té entre las manos, sin mirarme. Pensé que tú podrías salvarme de eso, que con vos iba a desaprender. Pero lo único que hice fue repetir el patrón. Asfixiar. Castigar con mis inseguridades. Y ahora que ya no estás, siento que me estoy mirando en un espejo por primera vez. No supe qué decir. Había honestidad en sus palabras, pero también algo que me incomodaba profundamente, esa necesidad suya de transformar todo en un acto de redención. Como si compartir su dolor justificara todo lo anterior. No espero que me perdones, solo quiero que entiendas que no fue por falta de amor, fue por falta de herramienta. Me limité a sentir. No podía ofrecerle lo que quería, ni reconciliación, ni una promesa de amistad, ni siquiera un yo también te extraño. Porque lo que sentía en ese momento no era odio, ni tristeza, sino una especie de compasión distante, como cuando ves a alguien intentando apagar un incendio con las manos desnudas. Terminamos el café en silencio. Me preguntó si podíamos abrazarnos una última vez. Dudé. Pero accedí. Fue un abrazo breve, sin intención, sin nostalgia, solo un cierre. Nos separamos sin palabras. Yo caminé hacia la estación. Ella se quedó sentada, mirando hacia la calle. Y supe, sin lugar a dudas, que aunque ella todavía no lo aceptara, ese había sido nuestro verdadero final. Volver a la vida cotidiana después de un cierre así no fue inmediato. Aunque no me sentía arrepentido, tampoco experimentaba una sensación clara de alivio o triunfo. Era como salir de una habitación oscura y entrar en otra, más amplia, sí, pero aún sin ventanas. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de mi tiempo, de mis decisiones, de mi energía emocional. Pero ese control también traía algo que había evitado por meses, tener que escucharme a mí mismo. Durante semanas, me dediqué a revisar mi parte en todo lo que había pasado. No para justificarla a ella, sino para entender por qué aguanté tanto. Por qué, aun reconociendo que me estaba asfixiando, tardé tanto en actuar. Y la respuesta, aunque incómoda, fue bastante simple. Yo también me había acostumbrado a la idea de que el amor se demuestra resistiendo, que una relación verdadera necesita sufrimiento, que salir corriendo es para los débiles. Y esa narrativa, aunque no se diga en voz alta, está por todas partes. En amigos que te dicen que toda pareja tiene altibajos, en familiares que te aconsejan tener paciencia, en uno mismo, cuando repite que nadie es perfecto. Pero no se trataba de imperfecciones, no eran peleas aisladas, ni desencuentros normales. Era una relación basada en la vigilancia, en el juicio constante, en la culpa silenciosa. Y eso, lo supe después, no se arregla con amor. Porque no es una falta de afecto, es una falta de estructura emocional. Recuperar mis espacios no fue fácil. Volver a salir con amigos sin revisar el teléfono cada 15 minutos. Sentarme a estudiar sin estar pendiente de si había dejado un mensaje sin responder. Jugar un partido sin sentir que iba a ser interrogado después. Parecen cosas pequeñas, pero cuando las pierdes por tanto tiempo, reaprender a tenerlas se vuelve un proceso extraño. Hay culpa. Hay miedo. Hay momentos en los que uno se pregunta si realmente tomó la mejor decisión o si simplemente se rindió demasiado rápido. Pero entonces pasaron algunas cosas pequeñas que me dieron pistas de que estaba en el camino correcto. Una tarde, fui a comer con un grupo de compañeros de clase. Algo completamente informal. Había chicos y chicas. Reímos, hablamos de cualquier cosa, hicimos planes para un viaje en verano. Y por primera vez, no sentí que estaba haciendo algo mal. No había ese peso en la nuca. Esa necesidad de controlar cómo me veía, cómo sonaba mi voz, cuánto tiempo pasaba mirando a alguien. Era libertad. Pura y simple. En otra ocasión, mientras entrenaba, me crucé con una chica que conocía de vista. Me saludó con naturalidad. Cruzamos algunas palabras. Me preguntó si quería sumarme a una salida al cine con un grupo. Acepté. No porque me interesara ella particularmente, sino porque no sentí que tenía que justificar nada ante nadie. Y esa fue la mayor señal de todas, ya no tenía miedo de existir como yo mismo. La relación me había dejado cicatrices, sí. Pero también me había enseñado a detectar esas dinámicas desde el principio. A no confundir intensidad con interés. A no interpretar celos como prueba de amor. A no ceder cada parte de mí en nombre de una idea romántica mal entendida. ¿Pensé en ella después de todo esto? Sí. Por supuesto que sí. No se borran 2 años de un día para otro. A veces, ciertos lugares, ciertas canciones, ciertos olores, todavía me traen una imagen suya. Pero ya no hay dolor. Hay distancia. Y con el tiempo, incluso un poco de gratitud. Porque gracias a ella, aprendí que no todo lo que duele es amor. Y no todo lo que se rompe necesita ser arreglado. Han pasado ya varios meses desde aquel último café. La vida siguió su curso, como siempre hace, aunque en algunos momentos parezca detenerse para que uno sienta que el mundo gira sin uno. Pero no es así.
No importa cuánto te duela algo, cuánto te pese, el mundo sigue avanzando. Y si uno se queda quieto demasiado tiempo, corre el riesgo de quedarse atrás. Volví a encontrarme. No de golpe. No en un momento revelador como muestran las películas, donde el personaje principal se mira al espejo y de pronto entiende todo. Lo mío fue más gradual. Fueron las pequeñas elecciones, no responder a mensajes impulsivos, salir sin miedo a que me llamen insensible, hablar con honestidad sin anticipar una reacción desproporcionada. Fue el trabajo silencioso de reconstruirme después de haber sido reducido a una versión nerviosa de mí mismo. Con el tiempo, empecé a entender que parte del problema no había sido solo ella ni solo su forma de amar. Había sido la mía también, porque yo confundí aguantar con amar. Confundí ceder con demostrar madurez. Y cuando uno se acostumbra a caminar sobre vidrio, termina creyendo que así debe sentirse el amor, con cuidado, en silencio, siempre temiendo romper algo. Y no. Hoy sé que amar no es eso. Amar no es vigilancia, ni desconfianza, ni control disfrazado de preocupación. Amar no es pedirle al otro que deje de ser quien es para tranquilizar tus propias inseguridades. Amar es acompañar. Es mirar sin sospechar. Es confiar sin necesidad de pruebas diarias. Es sentirse libre incluso estando en pareja. Hubo momentos en que me cuestioné si fui demasiado duro, si debí quedarme más tiempo, si ella, con ayuda, podía haber cambiado. Pero luego me respondí lo que más me costó aceptar, no era mi tarea cambiarla. Porque no podemos amar a alguien con la condición de que se convierta en otra persona. Y no podemos cargar con heridas ajenas creyendo que con suficiente paciencia las vamos a cerrar. Hace poco, me crucé con ella en un parque. Fue breve. Ella iba con unas amigas, yo con unos compañeros de universidad. Nos miramos por menos de 2 segundos. Ella sonrió, una de esas sonrisas pequeñas, educadas, que no dicen mucho pero tampoco niegan el pasado. Yo respondí con un gesto similar. No hubo conversación, ni acercamiento. Solo 2 personas que compartieron un camino y que ahora siguen en direcciones diferentes. Y eso está bien. A veces, los grandes amores no terminan en odio. Terminan en comprensión. En reconocimiento mutuo de que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y que aunque dolió, sirvió. Porque gracias a ese viaje fallido a Barcelona, entendí algo que antes no sabía, que la paz, la verdadera, no se negocia, no se explica, no se pide permiso para tenerla. La paz es un límite, y quien no puede vivir con él, no puede vivir contigo.